Hola, en este vídeo vamos a aprender sobre los verbos auxiliares. Los verbos auxiliares son esos verbos que usamos junto con un verbo principal que está en participio para indicar cuándo sucede algo. Hay varios verbos que se pueden usar como verbos auxiliares, sin embargo nosotros nos vamos a centrar en los dos principales, el verbo haber y el verbo ser. ¿Cuándo usamos cada uno de estos verbos? Bueno, pues vamos a comenzar con el verbo haber. El verbo haber es el verbo que usamos en los tiempos compuestos. ¿Recordáis las formas verbales compuestas? Esas que estaban formadas por dos palabras. Una de las palabras era el verbo principal en participio y la otra palabra era el verbo haber conjugado. ¿Algunos ejemplos de cómo usar el verbo haber en tiempos compuestos? Pues por ejemplo cuando digo yo he comido. O tú habrás jugado. O él hubo escuchado. Como veis, estas formas verbales son compuestas, están formadas por dos palabras. El verbo haber, que lo hemos conjugado en presente, en pasado, en futuro, y el verbo principal, que es el que nos indica qué es lo que está pasando, esa acción del verbo en participio, con la terminación en ido o en ado. ¿Por qué decimos que aquí el verbo haber es un verbo auxiliar? Pues porque lo que hace es acompañar al verbo principal, que es el que nos da la información sobre la acción del verbo, y el verbo haber lo acompaña para indicar, en este caso, su número, su persona, su tiempo, porque ese verbo principal está en participio. Y el participio, si recordáis, es una forma no personal. En un participio no sabemos si hay un futuro, si hay una primera persona, una segunda persona, si está en singular, está en plural. Por eso, para ir en su rescate y ayudar a este verbo principal, a ayudarle, a auxiliarle, el verbo haber se conjuga. Si yo en he comido suprimo el e y lo único que leo es comido, es imposible que yo sepa si está en primera persona, si está hablando de una primera persona, de una segunda, de una tercera, en singular, en plural, en presente, en pasado, en futuro. Por eso su rescate ha tenido que ir el verbo haber y el e ya nos facilita mucho la tarea. Yo he comido. Primera persona del singular, del pretérito perfecto compuesto. Ya sabemos qué tiempo, qué persona, qué número tiene esta forma verbal. Y lo mismo pasa con el resto. Por tanto, el verbo haber se utiliza como verbo auxiliar, como el verbo que ayuda al verbo principal en los tiempos compuestos. El verbo ser, ¿cuándo se usa? Pues se usa como verbo auxiliar, pero en la voz pasiva. Haber en tiempos compuestos, ser en la voz pasiva. ¿Algunos ejemplos? Pues por ejemplo, las ventanas fueron abiertas. Fueron abiertas. O el edificio fue construido. O el arroz es cocinado por el chef. En todos estos ejemplos, ¿qué es lo que está haciendo el verbo ser? Auxiliar, ayudar al verbo principal, al verbo abrir, al verbo construir, al verbo cocinar, que están en participio, en una forma no personal. Al estar en participio no podemos sacar información sobre si es primera, segunda, tercera persona, si es singular, si es plural, si estamos en un presente, en un pasado, en un futuro. Por eso el verbo ser tiene que ayudar a este verbo principal, tiene que auxiliarlo para que tengamos esa información. Si yo digo las ventanas fueron abiertas, el fueron ya me indica que es tercera persona del plural de un pasado. Por tanto, ya tengo toda esa información que con el participio no la tenía. Y lo mismo pasa con fue construido. ¿Quién? Pues el edificio, tercera persona del singular de un pasado. También estamos hablando en pasado. Y con el último de los ejemplos, es cocinado, también estamos hablando de una tercera persona del singular, pero en este caso de un presente. Toda esta información sobre la persona, el número, el tiempo, nos lo está dando el verbo auxiliar, ese verbo que ha ido a ayudar al verbo principal que se encuentra en participio.